Welcome to our first class day, Cultural, Linguistic, and Authentic Strategies for Educators. This is a series of podcast episodes created to honor Palm Beach County's educators' passion and dedication to teaching and learning. My name is Alison Barrios de Gachalna, and I work for the Department of Multicultural Education as an ESOL PD specialist. We're so glad you can join us today. My name is Inmaculada Ibáñez de Irigoyen. I work as a dual language specialist in the Multicultural Education Department in Palm Beach County. It is an authentic pleasure to collaborate in Clase Project. Mi nombre es Inmaculada Ibáñez de Irigoyen. Trabajo como especialista para los programas duales en el Departamento de Educación Multicultural del Condado de Palm Beach. Es un auténtico placer colaborar en el proyecto Clase. I'm so happy to be part of this initiative. It definitely is something that made me very excited because give me the opportunity of the platform to show you a little bit more about what I'm doing. Tell you something, that knowledge that I have about language and that I build about language through all of this experience as a dual language teacher definitely is at a very impactful. And when I think that changed from being the dual language teacher and now the art teacher, definitely that knowledge in language impact what I'm doing in art right now. For example, very, very funny, when I started as a dual language teacher, I always incorporate art in my art class, in my dual language classes. I was a reading teacher, writing teacher, science, social study. And I remember and I recall when my student always tell me, I love this science because we draw. And inside of me, I was like, you're drawing, but you're learning about science and you don't know that you're applying all of those concepts in Spanish that maybe a little bit difficult, but you can see in a very concrete way. So they was having fun, and I was having fun too, looking how they learn the language through those drawing and maps and different art activities that I was integrating in my classroom. Trabajando en una escuela de doble idioma. Es un lugar espectacular, con gente maravillosa. Allí enseño arte en 2 idiomas, inglés y español. Y pues es un placer para mí estar allí y tener esta oportunidad tan linda de compartir lo que he aprendido en mis experiencias con los niños. Inglés es mi segundo idioma, lo aprendí como adulta y eso implica una cantidad de cosas, pues uno como adulto, aprender un segundo idioma es un proceso un poco más complejo, porque ya tenemos muchos elementos y muchas barreras, por decirlo así, ¿no? Yo pienso que uno nunca termina de aprender un idioma, porque el idioma es algo que está vivo y está en constante desarrollo, ¿sí? Entonces yo siempre he dicho, yo nunca he terminado de aprender el idioma, en mi segundo idioma, y cada día pues uno aprende cosas muy interesantes y especialmente en este medio, en contacto con los niños y en una escuela donde yo trabajo, donde hay niños de diferentes culturas, donde, o sea, ellos te traen una cantidad de cosas que te enriquecen el idioma. O sea, el proceso de aprendizaje es mucho más interesante. I feel that definitely art is a balm, is a relief for not just the students, I think for the parents also. I receive a lot of very good feedback from the parents, like they're just
waiting for you, or they're just waiting for the class, because definitely is that part of the day in which they can feel free, they can feel kind of normal. I think that they, in some way, with what we are having and we're experiencing right now with the pandemic, everybody's trying to look for normality. Everybody's trying to look for some time of the day that you can really rest, or really just lower your guard and feel normal. I from when the pandemic started, and I was when the pandemic started, I was a regular dual language teacher. I definitely knew, and I definitely feel and receive from my student a lot of stress, a lot of insecurity. Um, we have, unfortunately, some students that have some losses, frustration, that we can see my teacher physically. I have seen my teacher virtually, or some kind of hopelessness on the student, the faculty, the parents. So definitely art is definitely a key part to try to put together, to keep together the pieces, and to feel that the student, they don't feel defeated about this situation, and they can feel through the art that they can celebrate something. We have to celebrate something during this pandemic, because it's definitely a very hard time for everybody. Another things that made me feel good what I'm doing right now, and to bring that joy to the student through the art, is that all of the situation make feel so insecure about everything, including insecure to do things. Or I have a lot of students that expressed to me in August, like, I don't know how to draw, or I don't know how to do something. I don't know how to spread something. And something that I'm my motto with them through all of this month, that I'm doing virtual and brick and mortar or hybrid our lessons, is that definitely art, you should not be feel judged, or you should not be defeated, or you should not be feeling sad. You should be, we're gonna celebrate in the middle of the darkness. We're gonna celebrate what we can do. We're gonna celebrate how we can express ourselves through the art. We're gonna feel hope, that definitely, maybe outside things are not looking so good, but definitely when I'm looking my art piece and my artwork, I'm proud of what I'm doing. I'm proud of what I can express through the art. Bueno, yo pienso que el arte es algo crucial. Y pues la experiencia, nosotros estamos en un momento histórico, pasando por un momento histórico del ser humano, y pienso que el arte juega en este momento un papel crucial, porque pues el arte durante la historia se ha demostrado que es vital durante estas situaciones, porque saca la creatividad del ser humano ante la crisis, ¿sí? Y eso pues es vital, la creatividad es lo más importante en el arte, ¿sí? Y voy a poner un ejemplo, nosotros hemos visto eso al principio de esta crisis en los medios, como el ser humano, cualquier persona mostraba cómo protegerse. Sí, por ejemplo, las máscaras y todo. Y uno decía, wow, increíble, que esta situación le despierte, no necesita ser artista para crear. Sí, eso es como algo innato en el ser humano. La crisis, y uno ve como las crisis durante la existencia del ser humano han traído los mejores inventos. Y pues para inventar algo se necesita creatividad, ¿no? Mirando
como de nuestra comunidad escolar, ha sido muy interesante, por ejemplo, la primera etapa que fue solamente virtual, cómo a nosotros los educadores nos ayudó a desarrollarnos en la tecnología. Para mí eso ha sido importantísimo. Definitely, the art is definitely is a reliable tool for our learners to prove their knowledge. It's the best way for these diverse learners and culturally diverse learners to have a safe way to express their background knowledge, what they're learning, or that process that is occurring during class or after class or before class. Um, and it's a platform for them. It's a platform. It's an additional platform, different from the normal or classical platform to demonstrate knowledge. The art is something that is helping those diverse learners to have some satisfaction about things that they can accomplish. It doesn't matter, in what language. They can show very proud of what they can achieve through their art. And definitely is a I feel it's a better way, or it's a very easiest way for them to communicate what they know, and not feel like limited, like, oh, I don't understand this class, or I don't understand what X or Y or Y teacher just asked me, because I don't understand the language. Through the art, definitely they can demonstrate that, yes, I can express in certain words. I can demonstrate that I know through my artistic expression. Also, if you revise, for example, the Marzano Deep of Knowledge, art is not, say, in art like art, but in the highest level or layers of those deep knowledge. When the student create, when the student design, when the student really have the opportunity to critique something that they are seeing, we are moving those students from maybe the very basic deep of knowledge to a very higher level of knowledge, using the art as a tool, or also a way to transport all of those acquisition of knowledge and language. So definitely art is something that we should be considered every time in every subject, or in my case that I'm just doing the art class. We should always consider and connect the art as part of a way to move our students to those higher levels of knowledge. Yo pienso que al incorporar el arte en los contenidos que los niños están aprendiendo, que los estudiantes están aprendiendo, esto trae muchos beneficios y no solo son académicos. Pienso que además esto les ayuda a entender a ellos y les trae beneficios, además de entender sus contenidos, su cultura, y les ayuda a su autoestima, a valorar, o sea, a enriquecer su autoestima. ¿Sí? Por ejemplo, si analizamos obras, cuando uno integra o cuando yo uso diferentes artistas que hablan, por ejemplo, de la historia del ser humano, que hablan de momentos críticos, como de alguna manera pensando en la situación en la que estamos, y se integran con los contenidos, por ejemplo, sociales, históricos, cuando los niños están aprendiendo historia, ¿sí? Es muy importante porque esto les ayuda a hacer una conexión, ¿sí? Y les ayuda como a disfrutarlo mejor,
Y cuando hacemos esa conexión entre un artista y, por ejemplo, hablemos de Pablo Picasso, y, por ejemplo, su obra que es magistral. Yo viví pues en el País Vasco y tengo una gran conexión con Guernica. Y pues su obra, a mí me parece una obra magistral su obra Guernica y toda la historia de España, ese momento tan crucial que fue pues la Segunda Guerra, la Primera y Segunda Guerra Mundial y todo lo que el artista cuenta, porque es una historia, ¿sí? Entonces, por eso yo digo que cuando uno integra el arte, cuando le pone a los niños a observar las obras y dice, ¿tú qué crees que pasó? ¿Por qué? ¿Cuál es este símbolo? ¿Para ti qué es? ¿Sí? Incluso si hablamos solo de esa obra, ellos pueden escribir, pueden hablar, pueden pintar otras cosas, pueden dibujar, incluso pueden hacer poemas. O sea, una cantidad, música, pueden hacer cantidad de expresiones a través de la incorporación de las obras de arte. Yo pienso que integrar arte dentro de los otros contenidos es importantísimo. Y es algo que yo pienso que es como que es natural de hacerlo, porque nosotros, si pensamos en el individuo, nosotros somos parte de una sociedad. Igual el arte y todas las otras áreas o sea, es algo interdisciplinario, ¿sí? Que uno como maestro no debe enseñarlo aparte y además no puede. Yo creo que todo está integrado. I'm so proud to show you some of the most innovative ideas that we are incorporating this year in New Horizons through the art class and this new project to work our culture, our language through this specific fine arts that is art. Messias, myself, I'm just incorporating all of the student artwork in something that we call New Horizon Gallery. In every gallery that you're gonna see right now, you're gonna see some stories behind that the student wants to represent and to show you through their artwork. Definitely, they open their hearts when they start doing all of this artwork. And the way that they can see right now their artwork in a formal virtual gallery help my students to believe in themselves and to have really confidence and to show that they really can. And additional to that, when they work this artwork, they enhance the language, because all of this process, when they start working their artwork, that we have beautiful conversation, very cultural conversations in which they just elaborate a little bit more and help them to be inspired on what you're gonna see. So this one is just an example about how we celebrate Hispanic heritage. So I'm gonna show you, for example, first grade. First grade, as you can see on the screen, we have a good conversation like how looks our community, our Latino community, African American community, Euro community, American community, and how those Latinos, for example, that are integrated in the community have some successful or certain kind of ideas that are integrated in our United States country. So as you can see on the screen, we have some students that decide
to represent how they looks, the community around them, how Latino are helping through this pandemic. For example, how they can see the Spanish language that is part of our community. So they have a good process in which they just enhance the language. Another example is the gallery that you're gonna see right now on your screen, the gallery about Kandinsky. And this was one of the very lovely gallery because they use the technique of Kandinsky, and they get inspired of those colors that they see on the flowers that they can find in their countries. Like, for example, this one, the blue with a blue background with a lot of bright colors, and they start having those conversations like how bright colors they see on their costume, like folkloric costume, or flowers like they can see, for example, Frida Kahlo, or how colorful is their culture that they want to represent through this Kandinsky technique. De los temas que a mí más me gusta es eso, quién soy yo. Yo aquí tengo una imagen de un proyecto que yo hago con los niños de cuarto y quinto. Yo lo voy a arrimar un poquito a la pantalla. Sí. Y los niños colocan su manito, pues la mano es una cosa única, ¿sí? La mano muestra quién eres tú, pues lógicamente, pues nuestra huella, eso es único para cada personita. Y en esta obra, a mí me gusta que los niños escriban. Dentro de la palma de la mano, ellos dibujen, por ejemplo, voy a volver a rimar, de dónde vienen, ¿sí? De dónde vienen, de quiénes son, y entonces ellos colocan cosas elementos relacionados, por ejemplo, de su país, hablan, y lo pueden hacer en los dos idiomas. Incluso yo a veces les digo, si tú hablas, por ejemplo, niños cuando vienen de Haití, que ellos pues hablan un idioma distinto al español y al inglés, lo pueden escribir si lo saben, pero, por ejemplo, yo les digo, es muy similar al francés, si tú lo puedes hacer escribir, lo puedes escribir, ¿no? Pueden decir cosas en maya, incluso hay niños que lo han hecho en japonés y han escrito cosas, entonces es muy interesante, ¿sí? Yo pienso que este proyecto es muy interesante porque le permite al niño descubrirse e integrar las otras áreas, ¿sí? Reconocerse dentro de la sociedad como una personita importantísima, ¿sí? Y hacen conexiones, por ejemplo, geográficamente reconocen el planeta, ¿no? Porque esto, cuando yo hago esta lección, les muestro el mapa y hablamos, aquí está Cuba, aquí está España, y entonces hablamos de estos artistas que vienen de aquí, de allá. Yo pienso que es muy, muy importante esta lección, donde se integran todas las áreas y que les permite a ellos enriquecerse. Yo creo que crecen. Y uno también como maestro. Yo sinceramente les digo, esto es una experiencia, o sea, cuando los niños muestran esto, cuando crean sus obras, uno se enriquece como maestro. Porque dice, increíble que cosas que están aquí, yo no las haya conocido, pero mira cómo yo a través de integrar todo esto puedo enriquecerme también, ¿no? Yo pienso que esto es el arte es una de las cosas más maravillosas que el ser humano puede disfrutar. Yo pienso que es más disfrutarlo, ¿sí? Y que la educación, el proceso de educación tiene que ser eso, ayudarlos a disfrutar el proceso de aprendizaje, ¿no?
and definitely, I'm just living with this that I want to share with you. That it is basically is what I kind of my mission as an art teacher. I truly believe that the art, as always, everybody knows, art is an expression, and that's the classical definition maybe for art. And something that I want to make sure through all of this year in art is that our students understand that the art is in everyone. It's not in just those classical artists from 19th century. That art is in everyone. And definitely when you can embody, when you can be self-proud of your artwork, is amazing. But what we are doing in Horizon, to doing this art class in Spanish, is more powerful, because when you can have the opportunity to teach them art, and when this art class is in Spanish, it's not just merely, it's not just an expression, is something that is coming from the heart. It's a feeling that is very deep, that is coming, and that is expressed on their artwork. It's coming from their soul. So I'm very glad, I'm very blessed that I am the art teacher, the Spanish art teacher. I'm very excited to continue as an art teacher in Spanish in my school community, and hopefully I can see more teachers coming with the background knowledge in language, and integrate those experiences in the final wheel. That's going to be amazing. That's going to be a nice goal for the next step in our district. Yo pienso que el arte tiene un papel muy importante en la sociedad, ¿no? Si miramos la historia, el arte ha existido por milenios, yo creo, durante toda la existencia del ser humano. Una de las pruebas es las cuevas de Altamira, donde el ser humano, y que eso es uno los mira y dice, qué maravilla, cómo ellos muestran su sociedad, ¿no? Muestran su sociedad en sus dibujos. Entonces, a partir de esto, yo pienso que el arte juega un papel importantísimo en todas las sociedades, ¿sí? Porque el arte, pues, primero requiere de la creatividad y es un elemento fundamental en todas las sociedades. El arte es un medio de comunicación. El arte, yo pienso que es un elemento histórico que nos permite, por ejemplo, conocer las culturas, conocer las sociedades. ¿Qué pasó en esa sociedad? ¿Sí? Es como un archivo histórico visual, ¿sí? Que lo podemos leer sin realmente, a veces necesitamos elementos que nos permitan hacer la lectura, pero en muchas situaciones, observándolo, podemos hacer la lectura de la parte histórica de una sociedad, ¿no? Y yo pienso que es una de las formas que preserva la cultura, ¿sí? Porque está ahí, refleja la cultura, sus creencias, sus valores a través del arte, ¿sí? Si tú ves, por ejemplo, los atuendos en una obra como, por ejemplo, como la de Monet, las personas cómo viven, ¿no? Como vivían en esa época. Y si miramos, por ejemplo, ahora obras que digo yo, como siendo más actuales, que digamos Fernando Botero, que aún existe, ¿no? Es una cosa que nos habla de cómo es esa sociedad, ¿no? Entonces yo por eso pienso que es un elemento importantísimo, ¿sí? Es un lenguaje que permite expresar al artista y hablar de su sociedad,
hablar de su entorno, preservar todos esos elementos que hacen parte de esa sociedad. Entonces, por eso yo digo que es un elemento fundamental en todas las sociedades y que nunca debe desaparecer. Y no, yo pienso que nosotros como maestros y como personas adultas no debemos permitir que esto desaparezca en las escuelas, porque le estamos dando ese lenguaje a las futuras generaciones para que hablen de quién son ellos, hablen de sus sociedades, se expresen y dejen esa huella de este momento de la historia, ¿no? Y que en el futuro la gente, a través de esas obras de estos niños, puedan leer nuestro momento histórico, nuestra sociedad. Yo pienso que por eso es tan importante el arte. Miss Diaz, art is an expression, and art is in everyone at New Horizons Elementary School because of you. Thank you very much for sharing your authentic strategies through art. It was a pleasure to listen to you. Querida maestra, señora Mora, ha sido fantástico escuchar las estrategias que utiliza para incorporar la parte cultural y de identidad que los estudiantes en su escuela Berkshire traen consigo. Las estrategias y técnicas que utiliza con ellos son definitivamente maravillosas para sacar lo mejor de todos sus estudiantes. Es un auténtico placer escucharla y gracias por compartir su conocimiento artístico con nosotros.